El capítulo 1069 del manga de One Piece nos trajo mucha información, algo de acción y algunas sorpresas. Acompáñame que analizaremos a fondo este capítulo y ya sabes, en pantalla tienes los temas. Sin más, arranquemos. Hola, soy Thailand y como te comenté al inicio, hoy toca hablar sobre el capítulo 1069 de One Piece. Quisiera decir que este capítulo nos dejó muchas cosas interesantes, pero me quedaría corto, tanto. Es así que no logro decidir si lo mejor es la información sobre la Akuma no Mi o la pelea de nuestro capitán con el lindo gatito. Así que ayúdame a decidir, dime para ti cuál fue el mejor momento del capítulo. Mientras bajas y dejas tu respuesta, déjame iniciar con lo que pasó en el cuartel general de la Marina. Kizaru. Sin duda tenemos que arrancar con el más taciturno de los almirantes, y es que el perezoso almirante ya va en marcha a Egghead. Kizaru, Kizaru, Kizaru. Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Este engendro del demonio es de los seres más peligrosos de todo One Piece. Sí, no estoy exagerando. Claramente no es el más poderoso de los almirantes, y muchos tienen esa imagen en mente donde Beckman intimida al almirante solo apuntándole. Y es que ver a un almirante temerle a un primer comandante de Yonko, sumándole a su actitud perezosa y despreocupada, ¿cómo decirlo? No deja la sensación de ser alguien peligroso ni poderoso. Pero ten en cuenta que entre sus muchas hazañas barrió con todos los supernovas, se enfrentó más de una vez a Barba Blanca, y por si fuera poco no tuvo muchos problemas en atar las manos de Silver Rayleigh, la mano derecha de Roger, el rey pirata. Así que poder no le falta, y ese comportamiento errático lo hace un factor de inestabilidad de mucho cuidado. Puede llegar a Egghead y barrer con el CP0 por lo que le hicieron a Sentomaru, o como le puede valer 3 pepinos y atacar a los Mugiwara. Con la misma línea de pensamiento puede solo apegarse a las órdenes e ir por Vegapunk y punto. ¿Entiendes un poco a lo que me refiero? Te digo, es tan impredecible que se vuelve, y perdóname la palabra, pero es jodidamente peligroso. Ya veré si hago un video solo hablando de él. Pero de momento volvamos al cuartel de la Marina. Y es que el hecho de que mandaran al almirante antes de saber que un Yonko estaba en el lugar nos deja dos cosas en claro. Lo primero es que la Marina no confiaba que el CP0 fuera suficiente para terminar con Vegapunk, y que terminar con el científico ya era una decisión tomada desde que los Seraphim cumplieron con reemplazar a los Shichibukais, y de estos pequeños querubines ya hablaremos en un rato. El punto es que no era una decisión así espontánea de altísimo secreto. De hecho, no me sorprendería que esta decisión viniera desde la Reverie. Pensándolo mejor, no sería sorprendente que Vegapunk fuera la luz de la que se habló en ese momento. Si no sabes de lo que te hablo, manda un SMS con la palabra luz al 5050 y la explicación te llegará hasta tu celular. Ok, dejando las bromas de lado, sabes que puedes preguntar lo que quieras en los comentarios. Si lo veo, te respondo. El último punto que me gustaría rescatar de aquí es el hecho de cómo Akainu trata al CP0. Más bien de cómo se expresa. Da la sensación de que ellos tuvieran que rendirle cuentas a él como almirante de flota. Y hasta donde yo recuerdo, el CP0 es una organización independiente, bajo el gobierno mundial. Bueno, más allá de que sea un tanto curioso la actitud de Akainu, tampoco es que tenga mucho más para rescatar de aquí. Así que vayamos con Sentomaru. Para comenzar con Dora la exploradora, rescatemos una de las posibilidades que te di con Kizaru. Y que te dije que bien el almirante podría llegar y barrer con el CP0, y eso sería por el bien de Sentomaru. Pero aquí hay dos puntos a tener en cuenta. Lo primero es la verdadera relación entre ellos dos. Pueden ser familia, lo que haría muy plausible que Kizaru se enojara con el CP0. Pero en la otra mano, y por la que me decanto más, es que eso de llamarlo tío sea solo un apodo. Así como un amigo te puede decir bro, carnal, mi cuate si fueras Chabelo. Digo, el punto aquí es el pasado de Sentomaru. Y por lo que nos dice Vegapunk, este lo acogió cuando el chico no tenía ni para comer. Tanto es así
que esto es lo suficientemente fuerte para que lo pueda presionar en sus intenciones de traicionar al gobierno mundial. Aunque si me preguntas, Sentomaru parece más del tipo que hace su propia justicia, no del que obedece ciegamente órdenes. Así que bueno, puedes sacar tus propias conclusiones. Continuando en esta parte, también se nos da algo de información muy interesante sobre el mando de los pacifistas. Y es que en primera instancia sería el Gorosei, luego el Dr. Vegapunk, luego Sentomaru y por último cualquiera con un chip de autorización. Lo más interesante es que se nos dice que incluso si el Gorosei ordena por Dendenmuchi, no serviría de nada. Lo que nos da dos posibilidades. La primera es que las órdenes de un agente presencial pueden sustituir a alguien de mayor jerarquía en la cadena de mando vía remota. Aquí, entre tú y yo, eso me parece una tontería. Ahora, yo apostaría más porque los Seraphim tienen una línea de comando diferente y quien está en la cima en esta nueva versión de pacifistas es Vegapunk y sus satélites, no el Gorosei. Si recuerdas en anteriores capítulos cuando los satélites de Vegapunk hicieron pelear al Seraphim de Jinbe contra Franky y compañía, pues en esa ocasión todas las órdenes fueron dadas de forma remota. Aunque eso no nos dice mucho ya que no había alguien de mayor rango para darles órdenes. En fin, solo supongamos que Vegapunk está en la cima para darle órdenes a estos nuevos bichos. Un detalle que me tiene intrigado pero aún no logro ponerle el dedo en qué es, son los ojos de estos seres. Quiero decir, si les pones atención de repente tienen una estrella por pupila. Aunque claro, al parecer el de Boa Hancock siempre parece tener la estrella. Hablando de ella, ¿notaste que ella fue la única que tuvo una ligera reacción con los Mugiwaras para un pequeño gesto por parte de Oda? ¿O tendremos un giro de tuerca con ella? ¿Te imaginas que se pegue a Luffy como chicle? A Hancock de seguro le da un infarto. Ahora pasemos al plato fuerte. Rob Lucci versus Luffy. Empecemos por la pelea en sí. Más adelante hablamos sobre las Akuma no Mi y los despertares. De momento centrémonos en esto. De primeras tuvimos un Rob Lucci que fue a la ofensiva desde el inicio, con su fruta despertada y tratando de hacer mucho daño desde que arrancó. Y un un Luffy que se partía de risa mientras esquivaba de la manera más sobrada. Cuando por fin pasa a la ofensiva le da un golpe que lo deja fuera de juego unos momentos. No mucho tiempo gracias a la fruta de leopardo despertada, pero lo suficiente para que Luffy se pusiera a perder el tiempo con Sentomaru, cosa que aprovechó el gatito muy bien. Si tengo que ser sincero, Luffy superó mis expectativas, pero sigue sin ser un rival verdadero para nuestro capitán. Si esperas una pelea brutal como la de Enies Lobby, yo diría que estás perdiendo tu tiempo. Eso no quiere decir que el gatito sea tan débil para ser mandado a dormir de un golpe por Luffy como lo fue Bellarmine en su día. Dicho esto, esta pelea nos puede regalar momentos interesantes y llenos de nostalgia, como lo fue el choque de puños que tuvieron estos dos, pero ahora con haki de armadura agregado a la misma, lo que le da un toque de nostalgia y también de evolución a esa escena. Que por cierto, si quieres saber más sobre el haki de armadura, en el comentario fijado te dejo un video sobre ello. Ahora, en cuanto a si este poderoso choque involucró haki del conquistador, yo en lo personal lo dudo. El porqué es súper sencillo. Si pones atención, en el lugar hay un montón de NPCs del gobierno. Sí, esos minions que caerían noqueados al mínimo destello de haki del conquistador. Ahí te dejo el punto y tú decides qué creer. Una cosa es segura, estos dos nos seguirán dando de qué hablar en los siguientes capítulos. Pero antes de pasar a las Akuma no Mi, te tengo un par de puntos interesantes. Te hablo de algo que en primera instancia parece una tontería, pero sí que es interesante ya que viene a reforzar esa creencia de que los Yonkos son intocables. Dejemos claro que esto no es debido a su gran poder personal,
que sí lo son y son muy fuertes, nadie lo niega, pero lo que les da ese estatus de intocables es su increíble influencia, ya que tocarlos causaría que otros tomen represalias, creando el caos, no solo en el momento con la pelea con el Yonko, sino repercusiones futuras, ya sea por parte de sus aliados o subordinados. Incluso sus enemigos podrían aprovechar la ocasión para hacer más caótico todo. No quiero decir nombres, pero ya saben que hay cierto Kurohige por ahí. En fin, todo esto sobre los Yonkos no es que sea algo nuevo, solo me gusta que se mantenga la congruencia. Ahora, eso a Rob Lucci no parece importarle un reverendo pepino, ya que desde el principio mantenía una actitud provocadora, y todo se va al traste cuando Luffy ve a la niña robot gigante, que por cierto le dio de comer, retorciéndose y echando chispas en el suelo. Que sí, que es muy Luffy iniciar una pelea por eso, pero ya el chicle se gasta demasiado. Quiero decir, es Rob Lucci, quería matar a Robin. De verdad, Luffy necesita otra razón para darle sus buenos trancazos. Como dije en lo anterior, se aprecia la congruencia de la obra, pero Dios, dale variedad. Metí esos 2 puntos para que veas que si bien la congruencia es buena, demasiado exagerar lo vuelve aburrido y predecible. O dime, ¿no pensaste cuando se encontraron Rob Lucci y Luffy? Estos dos se van a agarrar a golpes por la comida que le dio Atlas a Luffy. Y no lo niegues, tú y yo sabíamos que eso se veía venir. Como dije, predecible. Ya me estoy alargando un poco de más, pero aún tengo un par de temas por hablar. Dime en los comentarios si te gustaría que mantenga los análisis cortos, aunque saque algunos puntos interesantes, o si los dejo correr y hablo de todos los temas, aunque estén un poco más largos los videos. Y si llegaste hasta este punto del video, me interesa tu opinión al respecto. Ahora, en el siguiente punto te tengo el origen de las Akuma no Mi, y es que el científico nos cuenta sobre el origen de las frutas. Vegapunk cuenta cómo las Akuma no Mi nacieron por el cúmulo de los deseos de las personas, es decir, de personas que querían ser como algo o alguien o poder hacer algo especial, y con la acumulación de esos deseos el mundo dio a luz a las Akuma no Mi, otorgándole a la humanidad una posibilidad de evolución. También cuenta que si bien fueron dadas a luz por el mundo, son algo antinatural, lo que a mí me resulta un agujero en la explicación. Pero bueno, el caso es que se permite que existan, ya que el mar, quien es la madre naturaleza, las maldijo. Por eso los usuarios son plomos en el mar. Quiero hacer una gran nota aquí, y es que todo esto es un poco mentira, ya que es una hipótesis de Vegapunk, no es un hecho 100% comprobado. Dicho eso, y teniendo en cuenta que todo lo que dice Vegapunk es puesto por Oda en este lugar, yo diría que en general va con un 90% de verdad. Puede que al final Oda haga un pequeño retoque por aquí o por allá. La teoría de Vegapunk para mí es algo así como un borrador de Oda, donde se da un margen para agregar algo o quitar algo en el futuro. En cuanto al despertar de las Akuma no Mi, aunque tengo la intención de hablar de eso en un video independiente, tengo unos pequeños puntos a los que me gustaría hacerles un enfoque aquí. Lo primero es sobre lo de las personalidades, y es que se nos dice que se pueden ver afectadas o incluso perder completamente la personalidad del usuario, y esto solo es para el despertar de los usuarios Zoan. Lo digo ya que hay personas que creen que aplica con los 3 tipos de fruta, pero no. Como dije, haré un video sobre las Akuma no Mi para dejar el tema bien explicado. Pero volviendo al tema de hoy, y más que algo para analizar, tengo una pequeña curiosidad que parecen presentar a los usuarios Zoan despiertos. Si ya viste el capítulo, y quiero suponer que lo hiciste, si no, no entiendo qué haces viendo este video, seguro que te gusta vivir al límite. En fin, el caso es que la forma en que se les forma una banda alrededor parece ser un patrón común para los usuarios despiertos, al menos en los tipos Zoan.
lo que confirmaría a Yamato como otro usuario con fruta despierta. En cuanto a los Paramecia y los Logia, tienen sus propias firmas al despertar, pero de eso hablamos en un futuro video, así que pendiente para que no te lo pierdas. Si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita ahí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.